Hola a todos y a todas. El vídeo que vais a ver a continuación ha sido elaborado por los profesores del área de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real. Mi nombre es Luis Rodríguez Romero y el de mi compañero es David Sánchez Ramos. En este vídeo vamos a presentar la relación existente entre los puentes y el medio ambiente, ya que el entorno en el que se sitúa un puente nunca va a resultar indiferente a su construcción y a su presencia, por lo que resulta conveniente pensar en estas relaciones en la fase de diseño en lugar de a posteriori. Como cualquier obra de ingeniería civil, los puentes producen una serie de impactos ambientales en el territorio. Se define impacto ambiental como la alteración de las relaciones ambientales en una zona provocada por una actuación humana. Esas alteraciones pueden ser tanto negativas como positivas, y normalmente una obra de ingeniería civil va a tener impactos de ambos tipos. Algunos serán evidentes, como en esta fotografía, pero otros pueden ser más sutiles y difíciles de identificar. Por ejemplo, una presa supone varios impactos negativos, como pueden ser la inundación de zonas naturales o de cultivos, que va a suponer la pérdida de hábitats y de suelo productivo, o la alteración del régimen hídrico natural de un río, es decir, el agua que circula por el cauce. Al acumular agua a un lado de la presa, necesariamente estamos reduciendo el caudal de agua que circula aguas abajo. Pero por otra parte, la presa también va a producir un impacto positivo por la reducción del riesgo de avenidas, que pueden producirse en el río por un episodio de lluvias intensas. Así, la presa consigue reducir el riesgo de que esas lluvias produzcan daños a las personas, a bienes como casas, carreteras, cultivos o a la fauna y la vegetación de ese territorio. Como vemos, el medio ambiente incluye también factores humanos y socioeconómicos, no solo lo que se conoce como medio físico o medio natural, la fauna, flora, geología, hidrología, atmósfera, etc. Así, aspectos como la calidad de vida de las personas, los aprovechamientos económicos o la estética del paisaje deben incluirse en el análisis de impacto ambiental que supone una actuación humana. Además, todos estos elementos o factores ambientales están interrelacionados de una forma compleja, formando una especie de mecanismo, por lo que si un elemento se ve afectado, esto puede tener importantes consecuencias o efectos indirectos en otros elementos. Por lo tanto, a la hora de diseñar un puente hay que tener en cuenta el medio ambiente en el que se va a ubicar, para conocer los valores ambientales que allí se encuentran y así intentar minimizar los impactos ambientales que pueda provocar ese puente. Por definición, los puentes se diseñan para comunicar dos zonas separadas por algún tipo de obstáculo, como un río, otra vía de comunicación o una depresión del terreno, de modo que se salva ese obstáculo por arriba separándose del terreno. Para ello, el puente se apoya en estribos, en los extremos del puente, y en algunas ocasiones también en una o en varias pilas intermedias. Estas características condicionan el tipo de impactos que pueda tener cada puente. Cuanto mayor sea la permeabilidad transversal del puente, por ejemplo, si no necesita pilares intermedios, el impacto sobre el terreno que salva será generalmente inferior, ya que invadirá menos el espacio que cruza y facilitará los movimientos por debajo del puente. Esto puede ser muy positivo, especialmente si se está cruzando un río bien conservado o alguna otra zona con importantes valores naturales. En estos casos, la peor solución suele ser la que se ciñe más al terreno, ya que puede alterar los movimientos de fauna y de personas o el régimen hídrico. De hecho, un impacto positivo de un puente con respecto a una solución de cruce ceñida al terreno es que generalmente se alteran menos las relaciones ambientales que se dan en esa zona que se atraviesa. Sin embargo, para conseguir puentes con amplias luces, es decir, con las pilas muy distanciadas, suele ser necesario usar tipologías de puentes atirantados, colgantes o en arco. Esto le da al puente una amplia visibilidad, ya que puede alcanzar unas alturas muy superiores a otras tipologías constructivas como puentes de vigas, losas o cajones. Esta visibilidad puede ser un punto a favor o en contra del puente con respecto a su entorno. En una zona ya urbanizada o antropizada, un nuevo puente puede encajar sin romper en exceso la estética del conjunto. De hecho, los puentes pueden constituir importantes hitos en el paisaje urbano, convirtiéndose incluso en un reclamo turístico. Por el contrario, en una zona que aún conserva su naturalidad, la construcción de un puente puede suponer un grave impacto paisajístico, rompiendo con la estética y la percepción de la zona. Esto es especialmente importante en zonas con altos valores naturales, como son algunos parques nacionales o naturales, o zonas con atractivos turísticos por sus paisajes.
Por tanto, aunque al diseñar un puente uno suele pensar en conseguir un aspecto atractivo del mismo, siempre hay que tener en cuenta en qué entorno se va a situar y jugar con las relaciones estéticas que se van a dar entre el puente y su entorno. Se puede buscar una cierta armonía o mimetización con el entorno, o bien un contraste de formas, líneas, colores, texturas, etc. Este tipo de relaciones son muy complejas y pueden provocar reacciones de aprecio o rechazo distintas en cada persona, ya que tienen una gran carga de subjetividad. Por tanto, no hay una solución única al problema, pero no por ello podemos olvidarnos de estos impactos paisajísticos que pueden provocar los puentes. Además de los mencionados impactos sobre el paisaje o los ecosistemas, los puentes también pueden provocar impactos sobre los diferentes compartimentos ambientales. La mayor parte de estos impactos se van a producir durante la etapa de construcción del puente. Sin embargo, no tenemos que perder de vista también los que se producen durante la utilización y el posterior mantenimiento del puente. Algunos impactos ambientales típicos en puentes, sin pretender hacer un análisis exhaustivo, serían los siguientes. Primero, la contaminación de las aguas superficiales debido al vertido accidental de suelo o de materiales de construcción sobre el agua. Si además estos suelos se encontraran contaminados por alguna actividad humana, esto agravará aún más el efecto de dicho impacto. Otro posible efecto adverso es la contaminación de las aguas superficiales debido al vertido accidental de combustible u otros materiales durante la fase de utilización del puente, por ejemplo debido a accidentes de tráfico, o bien durante las operaciones de mantenimiento. Segundo, incremento de la contaminación atmosférica debido a la emisión de gases contaminantes o partículas por parte de los vehículos que utilizan el puente. En efecto, la construcción de un puente por el que pase una vía de comunicación muy transitada puede elevar drásticamente los niveles de contaminación atmosférica en esa zona, debido a la concentración de una gran cantidad de tráfico en un espacio relativamente limitado. La deposición de las partículas emitidas por los vehículos que circulan sobre el agua del cauce fluvial puede conducir también a un aumento de la turbidez de la misma, con el consiguiente perjuicio para la calidad de los ecosistemas, de los ríos o zonas marinas que atraviesa este puente. Otra posible fuente adicional de turbidez de las aguas puede ser la incorrecta evacuación del agua de lluvia, la escorrentía, que cae sobre el puente directamente al cauce que discurre por debajo del mismo. El suelo también se puede ver afectado por la construcción de los puentes, con impactos tales como la erosión o la alteración de su estructura, lo que repercutirá negativamente sobre los organismos, animales y plantas que desarrollan su actividad en el mismo. Estos problemas se van a presentar, como dijimos anteriormente, fundamentalmente durante la fase constructiva del puente, pero también se pueden producir con posterioridad si no se toman las pertinentes medidas. Todos los impactos ambientales que hemos mencionado en este vídeo y algunos otros deben ser ya previstos en la etapa de diseño del puente, proponiendo las medidas correctoras a aplicar durante la fase de construcción y funcionamiento del puente. Todo ello debe ser recogido en la correspondiente evaluación de impacto ambiental del proyecto constructivo. En definitiva, la construcción de puentes, al igual que el resto de infraestructuras viarias, tiene, como hemos visto, consecuencias sobre el paisaje y sobre la calidad de los ecosistemas de las zonas que atraviesa. Por tanto, todos estos aspectos deben ser considerados y minimizados en la medida de lo posible en las fases de diseño, construcción, funcionamiento y mantenimiento del puente, con el objeto de preservar los valores ambientales de las áreas afectadas.